Graciela Ocaña está en línea. Qué placer tenerte, Graciela. ¿Cómo va? Buen día. Eh, Muy bien, muy bien. Por supuesto, hay varios temas para charlar contigo, pero fundamentalmente hoy nos convoca la marcha universitaria, ¿no? Y me hace mucho ruido llegar a esta situación, ¿no? Cuando se podría haber dialogado de otra manera, haber llegado a alguna clase de consenso, pero parece como que las trincheras, ¿no?, están preparadas para el piedrazo y la guerra de un lado y del otro, y no para dialogar y sentarse y tratar de encontrar una solución a un tema que evidentemente es necesario, ¿no? Dialogar y pensar en la educación de cara al futuro, ¿no? y yo coincido como vos sabés que esta ley es producto de la no escucha del gobierno, de la marcha anterior de abril, donde se movilizó toda la comunidad educativa, donde la defensa de la educación pública en la Argentina ha quedado claro y el gobierno, en lugar de trabajar en construir una solución, entendiendo los problemas que el gobierno nacional tiene respecto del financiamiento, pero también el gobierno tiene que entender de que mandó recursos, pero no para aumentar los salarios de los profesores, de los trabajadores, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, un hospital que atiende a muchísimos argentinos y fundamentalmente a vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Eh, Nosotros entendemos de que en el gobierno hay una cerrazón, un tema ideológico en contra de la universidad pública, y la verdad que eso preocupa y mucho. Básicamente después te inventan fake news como estudiantes falsos, sabemos a quién se refiere, quizás el propio Milei, que en un libro hace poco tiempo dijo que se había recibido en la UBA cuando todos sabemos que no. Eh, la verdad es que también llama la atención que los mismos que en su momento rechazaron un artículo que incluso la Unión Cívica Radical había propuesto para obligar las auditorías, o sea, es que las auditorías las hace el Poder Ejecutivo Nacional a través de la SIGEN o las auditorías del Congreso, que obviamente tienen que ver con, eh, digamos, planes de auditorías anuales que entiendo que están en las universidades, pero bueno, si alguien tiene una duda, yo aparte estoy siempre a favor de la transparencia y de los datos Claro. públicos. Parece más una excusa para no discutir el tema de fondo. ¿Queremos universidad pública o no queremos universidad pública o educación pública, te diría, de calidad, que es lo que los argentinos creo que queremos? Siempre fue la universidad un lugar para ascender en la sociedad, y aparte las sociedades modernas solamente se están desarrollando a partir del conocimiento. Parece que a muchos les molesta esto y van en el sentido contrario. Yo te digo, la marcha de abril, seguramente vos como periodista Sí, la sí, sí, sí. seguiste, Sí, estuvimos allí ahí. había militantes, había gente que jamás, seguramente jóvenes que nunca habían participado de ninguna actividad y se Claro, movilizaron, pero vos sabés padres, que, abuelos. exacto, pero la estigmatización de este país nos tapa las cuestiones de fondo. Porque, a ver, cuando se dice que hoy es una marcha política, Graciela, obviamente es política esta marcha. Va a haber, participan partidos políticos, agrupaciones políticas, Bueno, claramente hay un contenido político, yo pero lo digo, eso vi, no hay quita que es una cuestión algunos, de fondo atendible. no, por eso, no es un tema de la política, incluso trasciende a los partidos políticos, te Exacto, diría. Esto es una exacto, exacto. cuestión que tiene que ver con lo que los argentinos siempre hemos defendido: la educación pública, la salud pública, la educación Exacto. pública de calidad, la salud pública de calidad. Creo que son valores importantes a sostener para todos los argentinos. De hecho, ahora hay varios sondeos de opinión que uno puede tomar, por supuesto, con pinzas y todo lo demás, pero hablan casi del 87% de apoyo a la educación pública. Entonces me parece que el gobierno tiene que empezar a escuchar a todos los sectores y entender de que hay que recortar, pero hay que recortar donde uno tiene que recortar, no sobre la salud, sobre la educación, sobre los jubilados, que son los sectores
más vulnerables en la sociedad junto a los niños y los jóvenes. Entonces, si queremos desarrollar la Argentina es importante que la educación pública se defienda, como hoy seguramente se van a defender en las calles de Buenos Aires. Y más allá del cartelito que uno u otros quieran colocarle, lo cierto es que esta va a ser una manifestación multitudinaria de la sociedad argentina. Y a mí me parece que Milei tiene que escucharla y encontrar esos consensos. Vos sabés que esta semana tuvimos una gran alegría, se sancionó la boleta única de papel. Y claro, Es un mira vos, proyecto ahí se pudo avanzar. que hace años se presentaron en el Congreso, pero nunca estaban las mayorías. En el 2021, nosotros comenzamos muy en silencio a trabajar, un grupo de diputados, fundamentalmente auspiciados y movilizados por la sociedad civil, por organizaciones que reclamaban boleta única. Trabajamos en tratar de encontrar un equilibrio en el Congreso y es tal así que presentamos ese año un proyecto de ley que fue acordado y fue firmado por todos los bloques políticos del Congreso. Ese fue el que dio paso a la discusión que luego en el 2022 llevó a la media sanción en diputados del proyecto, donde votaron todos los sectores políticos, salvo el kirchnerismo, ¿no? Pero que incluso algún diputado peronista que integraba ese bloque también acompañó este proyecto que te digo que lo firmó. Con lo cual, se pueden llevar adelante esos consensos, porque también si no el mensaje a la sociedad es tremendo, es decir, que esto es una disputa permanente que no va a solucionar nada. Y acá hay una ley del Congreso que claramente, a la falta de discusión, generó, yo creo, un consenso muy grande en el Congreso, a tal punto de que está muy cerca de tener los 2/3 para rechazar, en el caso de que Milei siga insistiendo en el veto total de la ley, tanto en diputados como en senadores. Lamentablemente, algunos, a los que se consideran héroes por quitarle 3 kilos de carne a los jubilados, incluso creo que en esta ocasión también votarían para sostener los fondos de las universidades. Graciela Ocaña, ¿cómo le va? Raúl Vázquez la saluda, es un placer, como siempre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo Muy estás? bien, sin duda, claramente la boleta única que se ha votado ayer es una norma que me parece a mí implica un cambio realmente histórico, ¿no? Que elimina, entre otras cosas, estos vicios de las boletas partidarias, elimina el famoso el voto cadena que se utilizó más de una vez, las faltas de boletas en el cuarto oscuro, bueno, una dinámica un poco más coherente, más moderna, más lógica, y es realmente una buena noticia y es una demostración de la posibilidad que existe cuando se sientan con la idea de mejorar y se logran algunos consensos. Ahora, bien, volviendo a la cuestión universitaria. Sí, y aclaro que también es importante que ahorra mucho dinero también, al Estado. por supuesto, es verdad. Porque el Estado financia boletas, incluso financia a pymes que se construyen para recibir la plata sin duda. Esos fondos de las boletas que nunca emite y se van a los bolsillos de algunos vivos de siempre. Entonces, con esto terminamos para siempre y la verdad que el ciudadano va a poder hacer lo mismo que hoy hace con las papeletas, eso es cierto, porque no es que se cambia profundamente el sistema, sigue las listas sábanas y todas las críticas que habrá que avanzar en un segundo paso. Pero es un muy buen Pero lo primer cierto paso. es que es muy fácil poder ejecutar la opción electoral que prefieras con una simple marca y fundamentalmente terminamos con esta catarba de vivos que durante tantos años han esquilmado a la Argentina. Así es, y estoy de acuerdo. Ahora digo, acá estaba claro que la idea era mejorar, si se quiere, el sistema democrático y bueno, todo lo que usted estuvo planteando hasta recién, que me parece que es cierto y que es así, está muy bien. Ahora, yo tengo mis dudas respecto de la educación, porque usted planteaba antes que tenemos que hacer la pregunta más profunda y la pregunta más concreta y la que realmente deberíamos hacernos como sociedades, si queremos o no educación pública de calidad, o si queremos o no educación pública.
acá no llegamos a esa pregunta porque a la cerrazón del gobierno que usted comentaba se contrapone con el desastre que dejó el gobierno anterior y años de olvido de la educación. Por lo tanto, el que viene justamente a tal vez destruir de alguna forma o quitar o correr, por ejemplo, a la cámpora de las facultades y un montón de cuestiones. Y no nos deja meternos en la cosa real, porque lo que hace es barrer con la hojarasca y no nos metemos realmente en la profundidad de la pregunta, que es ¿qué tipo de educación queremos? Esa es la pregunta que tenemos hace 50 años, los que tenemos más de 50, y nadie nos responde esa pregunta, por lo menos desde el lado de los dirigentes, porque ni siquiera tienen la capacidad de meterse a responderse esa inquietud que me parece que es primaria. Sí ocurrió con lo de la boleta, ¿no? ¿Me explico la diferencia que yo noto? Yo creo que en el caso de la educación se está dando un fenómeno como se dio con boleta única de papel. La sociedad civil empuja a la política y usted sabe que ahora es una cosa por ahí para muchos menor, pero usted sabe que uno de los problemas centrales que tenemos, no vamos a tener buena educación universitaria si no tenemos la base, que es la educación primaria, Bueno, el claro. preescolar. Entonces, tenemos un problema. Los chicos en tercer grado no saben llevar adelante las operaciones matemáticas básicas, Ujú. no saben Totalmente. leer, ¿eh? Y de eso es un problema serio. Los ministros de Educación han fijado para los próximos 4 años como objetivo de la educación, mire que tampoco, si uno piensa en Sarmiento, qué sé yo, la Argentina de la escuela de la cual usted y yo seguramente nos formamos, Sí, sí. que esto parece como básico, pero la verdad que hay que empezar por lo básico para ir avanzando hacia otras cuestiones. Entonces, en los próximos 4 años, todos los chicos van a tener y se van a medir escuela por escuela, aula por aula, esta capacidad y cómo evolucionó. Y se le van a dar recursos a aquellas escuelas donde no se lleguen a estos objetivos. Es decir, que el chico, cuando llegue a 4º grado, sepa sumar, restar, dividir, multiplicar y hacer una operación básica de las operaciones básicas de la matemática, no es nada, y saber leer y escribir. Ujú. Yo creo que esto es un objetivo muy importante, porque si empezamos a formar una base distinta podemos avanzar hacia otros lugares. Y en la universidad yo creo que hay que dar también una discusión. Por ejemplo, se habla mucho de los extranjeros, bueno, hay que ponerlo en cifras, ¿cuántos extranjeros realmente hay? Si vale o no vale la pena. Y yo, por ejemplo, estoy a favor de que paguen una cuota, paguen una matrícula para inscribirse en la universidad pública, porque creo que la universidad pública la financiamos todos los argentinos. Estoy a favor de que se midan, digamos, tenemos que saber cuántos ingresan, cuántos salen, dónde está el problema, en qué carreras. Hay que también fortalecer algunas especialidades, algunas carreras, la medicina, por ejemplo, porque si no, pocos años no vamos a tener médicos, y no vamos a tener médicos en especialidades que son críticas, como la pediatría y otras. O sea, es que ahí están metiendo el dedo en algo que es absolutamente básico. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer notas en el Hospital de Clínicas y realmente, Graciela, vos entrás y es Río de Janeiro, o sea, es todo Brasil. Y entonces, claro, son chicos o chicas que forman la Argentina para después, en muchos casos, irse a Brasil. Muy poco, casi nada, es imperceptible el número que se queda aquí, devolviendo algo de lo que han recibido. Bueno, Entonces, como vos decís, en hay ese que caso, meter la vos sabés cuchara ahí y trabajar. que nosotros hace años discutimos, te estoy hablando cuando yo fui diputada en el 2012, la posibilidad de hacer una opción de un servicio social para todos aquellos que se reciben en universidades públicas y que puedan, que tengan la obligación de brindar parte de lo que, digamos, recibieron a la sociedad, ya sea a través de prácticas que no, por supuesto, no gratuitas, que se le paguen, pero Sí, en los parecido a lugares los donde el país préstamos de honor que hacen necesita. algunas facultades privadas, ¿no? Exactamente. Entonces, esas son las discusiones que nos debemos. Ahora lo básico es que podamos que el enfermero que está en el hospital de clínicas, que el administrativo reciban el salario, el médico reciba el salario que le corresponde, porque si no, digamos,
queremos dar otras discusiones y nos damos las más básicas Las que bases, tienen la que primera. ver con Exacto. el ingreso. Entonces, yo estoy dispuesta a darlas y en algunos temas yo tengo una posición distinta por ahí a la de otras fuerzas políticas, pero quiero dar la discusión. Yo creo que los argentinos nos debemos estas discusiones si no queremos seguir teniendo una educación, digamos, que el que puede la paga y accede y otros que quedan en el camino. Y la verdad es que creo que la educación es básica, Argentina siempre fue un ejemplo y hay que recuperar ese rol y no es imposible. Lo que sí hay que seguir una política de años, porque todos sabemos que en educación, en salud, las cosas no se cambian en un año, ni en dos, ni en tres. Empiezan a ver modificaciones en pocos años, pero los cambios son a 10 años, a 20 años, y eso es lo que tenemos que coincidir en políticas de todo como esta que te comento, que han llevado adelante todos los ministros de educación, se han comprometido a los gobernadores y fundamentalmente el Estado Nacional, que tiene que ir en ayuda a las provincias para que los mejores maestros estén en las escuelas con mayores dificultades. Sí, ese plan del... Graciela, como siempre, un placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito este momento complicado del país y sobre todo lo que va a pasar hoy. Te mandamos un beso grande. Un abrazo a ustedes. Gracias. Gracias, Graciela. Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Hablando sobre esto, me quedo con este final de Graciela, que tiene que ver con las cosas no se cambian de un día para el otro. Por supuesto, no se cambian de un día para el otro. Claro. Como tampoco estamos como estamos de un día para el otro. No es que hace unos meses atrás teníamos una educación de excelencia y ahora estamos mal. Hace años que viene un proceso de deterioro social, de educación, sanitario y por donde quieras, que lleva a esta realidad tan dolorosa de la Argentina. Y por supuesto, si vos querés cambiar las cosas, bueno, empezarás a hacer, entre comillas, las cosas bien y empezarás a revertir en un proceso que también evidentemente será largo, claro, pero en algún momento hay que hacer las cosas bien. Te hablaba de Carlos Torrendel, que evidentemente ha conseguido algo, Carlos, y soy testigo, algo que muy pocos ministros de educación y secretarios de educación en la Argentina de los últimos años han conseguido. ¿Qué ha conseguido? Vos sabés que en el despacho del secretario de Educación, actual secretario, por el tema de que dejó de ser ministerio, bueno, ahí se reúnen todos los ministros de Educación o secretarios de Educación de las provincias, y se reúnen todos, de todos los partidos políticos. Y se reúnen todos y piensan juntos qué hacer para mejorar. Y Carlos me lo decía, yo pensé que obviamente íbamos a tener dificultades ideológicas básicas. ¿Sabes qué no? Me dice, ¿sabes que nos juntamos acá todos, tomamos café, charlamos, programamos, pensamos? Se pudo hacer. Y estamos todos de acuerdo, porque en definitiva cuando vos te pones a pensar en aspectos básicos de la educación, estamos todos de acuerdo. Claro. No es tan difícil. Tal vez ese tema pasa por la mezquindad de la política, ¿no? Como una mejora en la educación. Claro. Y entonces ahí todos se pusieron de acuerdo, por lo menos en 10, 15 puntos, que son básicos para tirar para adelante todos juntos en toda la República Argentina. Bueno, ahí tenés. Eso no quedan no un millón de otros temas. Sí. Está bien. Pero se logró, aunque sea, empezar a construir 10, 15 puntos. Bueno, bien. Tal vez el problema pasa por la mezquindad de la cúpula, ¿no? Aquellos, bueno, ahí tenés. Cuando le llevan el tema al gobernador, ahí empieza a tallar la política, la mezquindad de la política, donde no le voy a dar los votos a este y no, y bueno, empieza toda esta movida que termina después en la nada, en una de esas. Pero bueno, no es una mala noticia esa, que por lo menos estén de acuerdo en algunas cosas. A nivel pedagógico, después está por supuesto este tema de cómo hacer para afrontar el tema salarial, etcétera, de infraestructura y demás. Pero por lo menos en lo pedagógico, el país se está poniendo de acuerdo en algunos temas esenciales para empezar a impulsar la educación pública, la educación de la gente. Que como decía Graciela, los chicos en tercer grado no saben leer y escribir. Y te digo que se queda corta, Graciela, ¿eh? Hay chicos en séptimo grado que no saben leer y escribir bien. Claro que sí, ojalá fuera solo en tercero. Y hay chicos que llegan a la secundaria y desconocen sujeto, predicado, no tienen análisis de texto. Sí. No formulan ni saben responder ciertas cuestiones aritméticas básicas. Sí. Entonces, bueno,
hay que empezar a trabajar, claramente, a revertir todo el daño que se le hizo a la educación del pueblo argentino. Tal cual.